Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Ten piedad de mí. Muy buenos días, queridos amigos y oyentes de Con los Brazos Abiertos. Quien les habla, el diácono Miguel, les desea un muy feliz y bendecido domingo. En esta mañana que amaneció preciosa y que ahora ya tenemos el cielo cubierto. ¿Qué tal, Miguel? Bueno, muy buenos días, Miguel, muy buenos días, Joaquín, que nos acompaña en los controles técnicos. Muy buenos días, la audiencia, agradeciendo como siempre la apertura de las puertas de la casa, de vuestra casa, de vuestro corazón. Y como dice Miguel, en un tiempo cambiante, amaneció nublado, con una cerrazón. Cuando venía llegando a la radio estaba el cielo totalmente despejado, un hermoso azul. Ahora vuelve a nublarse. Un día que se presenta un tanto cambiante según los pronósticos del tiempo, que nunca aciertan. Parecería que íbamos a tener un día caluroso, ¿no? Pero bueno, así estamos todos para trabajar en esta audición, con la presencia que en este momento hacen irrupción en los estudios de nuestros queridos compañeros Laura y Juan Pablo, así que para ellos también nuestro saludo y dejamos que saluden a la audiencia. Así que muy buenos días, Pablo, muy buenos días, Laura. Muy buenos días, lo que pasa es que estábamos de las 5 de la mañana escuchando la radio en casa y demoramos un poquito en salir. Feliz domingo para todos. Muy buenos días, en tiempo informa, como se dice en términos jurídicos. Auspicia este espacio Asociación Civil Con los Brazos Abiertos, al servicio, defensa y bienestar de los adultos mayores y enfermos. Obra ideada por el Padre Vitale. Con los brazos abiertos, ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. Tu palabra es la vida, tu palabra la verdad, tu palabra es tu Señor. Quiero escuchar tu palabra, quiero seguir tu palabra. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Todos los publicanos y pecadores se acercaban a Jesús para escucharlo. Pero los fariseos y los escribas murmuraban diciendo:
este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Jesús le dijo entonces esta parábola. Un hombre tenía 2 hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de herencia que me corresponde. Y el padre le repartió sus bienes. Pocos días después, el hijo menor recogió todo lo que tenía y se fue a un país lejano, donde malgastó sus bienes en una vida inmoral. Ya había gastado todo cuando sobrevino mucha miseria en aquel país y comenzó a sufrir privaciones. Entonces se puso al servicio de uno de los habitantes de esa región, que lo envió a su campo para cuidar los cerdos. Él hubiera deseado calmar su hambre con las bellotas que comían los cerdos, pero nadie se las daba. Entonces recapacitó y dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen pan en abundancia y yo estoy aquí muriéndome de hambre? Ahora mismo iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Entonces partió y volvió a la casa de su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se conmovió profundamente. Corrió a su encuentro, lo abrazó y lo besó. El joven le dijo: Padre, pequé contra el cielo y contra ti. Ya no merezco ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus servidores: Traigan enseguida la ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en el dedo y sandalias en los pies. Traigan el ternero engordado y mátenlo. Comamos y festejemos, porque mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y fue encontrado. Y comenzó la fiesta. El hijo mayor estaba en el campo. Al volver, ya cerca de la casa, oyó la música y los coros que acompañaban la danza. Y llamando a uno de los sirvientes, le preguntó qué significaba eso. Él le respondió: Tu hermano ha regresado y tu padre hizo matar el ternero engordado, porque lo ha recobrado sano y salvo. Él se enojó y no quiso entrar. Su padre salió para rogarle que entrara, pero él le respondió: Hace tantos años que te sirvo y sin haber desobedecido jamás ni una sola de tus órdenes, y nunca me diste un cabrito para hacer una fiesta con mis amigos. Y ahora que ese hijo tuyo ha vuelto, después de haber gastado tus bienes con mujeres, haces matar para él el ternero engordado. Pero el padre le dijo: Hijo mío, tú estás siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo. Es justo que haya fiesta y alegría, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos oyentes de Con los Brazos Abiertos, estamos ya en el 4º domingo de este camino cuaresmal, hoy conocido también por la Etare, es decir, un domingo de serena alegría, porque la antífona de la liturgia de hoy comienza diciendo: Alégrese Jerusalén, y que se congreguen cuantos la aman, compartan su alegría los que estaban tristes, vengan a saciarse con su felicidad. La Iglesia, que es decir nosotros, hoy día, como la sociedad, se encuentra ante el problema de conjugar la justicia con la misericordia y el perdón. Ante los delitos que claman al cielo, todos estamos convencidos de que no basta pedir perdón y darse golpes en el pecho, sino que es necesario hacer justicia y compensar el mal hecho y garantizar que el culpable no va a repetir los mismos delitos. La mal llamada parábola del hijo pródigo, al padre bueno y sus 2 hijos, a los que tiene que tratar con amor y conseguir la reconciliación entre ambos, podríamos llamarla también la parábola del padre misericordioso y del hijo arrepentido y del hijo celoso y egoísta. No le va a resultar fácil la misión del padre. Es
el padre el verdadero protagonista de la parábola. Es un padre que no se deja llevar por la conducta de sus hijos. Hagan lo que hagan, él sigue siendo un padre. No es difícil descubrir en la figura del hijo menor una imagen del mundo moderno, que no se siente a gusto en casa y pide su parte de herencia y se va lejos de la mirada del padre. Piensa que así podrá disfrutar de la vida a sus anchas, a piacere, con dinero, sin nadie que le coarte sobre la libertad, vivir casi en el límite del libertinaje, con la indiferencia y hasta con burla todo aquello que son los valores espirituales, haciéndose dioses a su medida y a su gusto, como la sociedad de hoy. En vez de encontrar la anhelada libertad y el verdadero disfrute de la vida, pronto se hunde en la esclavitud y la miseria y desciende casi al nivel de los animales. Los cerdos, vivía en un chiquero. Los cerdos en el judaísmo es el animal más impuro. Él le tocó vivir en el chiquero. Cayó bien bajo, pero le queda todavía una conciencia de lo que ha vivido en casa de su padre. Reflexionando, meditando, ahora descubre que lo que ha perdido y lo quiere recuperar en parte mediante un trabajo de jornalero, como uno de los tantos empleados de su padre. En realidad, no conocía el corazón del padre que se muestra con todo su amor cuando le deja terminar su confesión. No lo deja. Ustedes ven que dice el Evangelio, cuando él preparaba su pedido de perdón hacia el Padre: recíbeme como uno de tus jornaleros, de tus servidores. El Padre corta abruptamente la conversación del hijo y le dice a los servidores: traigan enseguida la ropa y vístanlo, pónganle un anillo. Es decir, que el padre no quiere tratarlo como un esclavo, como un servidor, sino como un hijo, como el hijo querido. Pero le queda todavía esa conciencia, decíamos, que le ha ayudado a recapacitar, reencontrarse, ver, tener sentido lo que es el pecado. Palabra hoy en desuso, palabra olvidada, y que es bueno en este tiempo de Cuaresma volver a poner los pies en la tierra y encontrar el sentido del pecado, que es ni más ni menos el alejarse de la mirada del amor de Dios, pero también alejarse de los hermanos. No ser compasivo con nuestros hermanos, no ser amorosos con nuestros hermanos, no ser solidarios, no ser respetuosos. Eso también es pecado. Y así, en realidad, él no conocía el corazón de ese padre, de que se muestra con toda la misericordia y restituye su antigua dignidad de hijo. Ese padre le vuelve a dar la dignidad de hijo querido. Y así es que le hace poner su anillo, lo que significa también la capacidad de disponer de los recursos económicos. Lo hace vestir y hace una gran fiesta. Ese amor le parece al hijo mayor un total disparate. Ese hijo fiel, que siempre estuvo, que siempre obedeció, hasta hace poco podía ser considerado un retrato, o lo podemos considerar ahora, un retrato de cada uno de nosotros, los que conformamos la iglesia. Y es que muchas veces nos creemos los impolutos, los buenos, porque hace tantos años que sigo devociones a tal santo, porque estoy a cargo de tal pastoral, o porque me he adueñado
de las obras de la iglesia y me siento imprescindible. Y no me agrada que vengan otros a integrarse a la comunidad o a la obra, porque por miedo de perder la posición, el prestigio, pero sobre todo por haber estado siempre, porque hace tantos años que yo estoy acá, o porque estoy allá, o porque tengo tal cosa. Y es la muestra del hijo ese fiel, que además de ser fiel, es celoso de su hermano, egoísta. En el fondo el hijo mayor parece envidiar al hijo menor, a pesar de que ve que su aventura de libertad terminó en un desastre, en un chiquero. Desgraciadamente los acontecimientos vividos estos últimos años muestran que el hijo mayor tan solo en apariencia era hijo fiel, porque el corazón seguía siendo egoísta. En realidad ha caído en los mismos vicios que el hijo pródigo, vicios que él pretende combatir, fustigar. El padre hará lo imposible para la reconciliación de ambos, haciendo que el hijo mayor comprenda, entienda. Le hace ver que siguen siendo hermanos los dos. Somos hermanos en el pecado, somos hermanos porque tenemos necesidad de ser perdonados. Todos estamos al pie de la cruz de Cristo para recibir la reconciliación con Dios y con los hermanos. Decía San Ambrosio, no podemos llevar la ofrenda al altar si antes no estamos en paz con nuestro hermano. De nada sirve gastar cuentas de rosario si no estamos en común unión con nuestros hermanos, con aquel que empieza distinto, con aquel que recién llega, con aquel que anduvo caminando en el filo de la navaja. La iglesia tiene que reconciliarse con el mundo. Nosotros tenemos que reconciliarnos con el mundo. No se trata sin duda de hacer componendas fáciles, como por desgracia vemos que existen en el mundo de la política, en el mundo de la economía, en la sociedad entera. No se trata de adoptar el estilo de un mundo así, facilongo. Se trata ante todo de perder ese sentido de su superioridad que a veces muestra la iglesia y mostramos nosotros. Ese creerse mejores, ese querer enseñar a los demás lo que tienen que hacer. Para estar preparados, hermanos, tenemos que estar en este tiempo, prepararnos, reconvertirnos, vivir la metanoia para la gran misión que nos espera después de Pascua. Esa es la misión Jacinto Vera, la casa abierta. Porque si no comenzamos por casa la misión, convertirnos, ¿para qué queremos que vengan los hijos pródigos si seguimos nosotros sin convertirnos? ¿Qué le vamos a ofrecer? ¿Egoísmo? ¿Más de lo mismo? La iglesia debe encarnar en nuestro mundo el rostro misericordioso de Dios encarnado en Cristo Jesús. Un rostro paterno y materno que sabe recibir tanto a los hijos fieles como a los hijos pródigos. Fue, sin duda, este rostro el que el Vaticano II quiso para la iglesia. Una iglesia que camina con los hombres, compartiendo con ellos alegrías y esperanzas, tristezas y angustias, sombras y luces, sobre todo para aquellos, los más pequeños del reino de Dios. Una iglesia verdaderamente samaritana, que se hace cargo de las víctimas que viven al margen de la sociedad, que viven al borde de los caminos, de esos caminos de la vida. El amor misericordioso de Dios, nuestro Padre, ese amor misericordioso que nos perdona siempre, que siempre está dispuesto a salir al encuentro, como ese padre que fue al encuentro de su hijo. No esperó que el hijo llegara, él salió.
y que nos invita a reconciliarnos entre todos. Que podamos decir con coherencia de nuestra fe, de nuestra vida, lo que dice el Salmo de hoy. Gusten y vean qué bueno es el Señor. Que así sea, para mayor gloria de Dios. Amén. Que así sea. Gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean qué bueno es nuestro Dios. Taste and see, taste and see, taste and see how good is our God. Bendeciré al Señor a todas horas, no cesará mi boca de alabarlo. Y mi alma se enorgullece del Señor, que se alegren todos los que escuchan. Gusten y vean, gusten y vean, gusten y vean qué bueno es nuestro Dios. Taste and see, taste and see, taste and see how good is our God. Si tenés entre 18 y 20 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 800 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Atención, nueva cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta HábitatNet 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a mí. ¿No oye? Venga a Maico, especialistas en audífonos, 18 frente al Entrevero. Consulte a su médico. El Instituto de Formación y Capacitación del Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza forma vendedores profesionales desde 1952, brindando cursos que facilitan una rápida inserción laboral. Continua apertura y actualización de cursos. Consulte por el teléfono 2924-3827, de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Centro de Viajantes y Vendedores de Plaza. Estudio Contable Contadora Gabriela Perciante. Aperturas y clausuras, declaraciones juradas, IRPF. Trámites en DGI, BPS, Ministerio de Trabajo y Banco de Seguros del Estado. Teléfonos 908-7637 o 096-333-232. En el Super Pinar, Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar. Especialistas en cortes premium de exportación. Solo carnes de novillo desde el frigorífico a su mesa. Don Tomás. Carnes selectas de calidad en Avenida Pérez Butler, esquina Naciones Unidas, El Pinar.
Atención, nueva cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos, llevando una palabra de fe, esperanza y solidaridad. Cuenta Habitat Net 3621, con los brazos abiertos. Buscas al Señor y Él te espera con los brazos abiertos. Ay, qué lindo es tener a Dios junto a Presenta Óptica La Mesón, en sus dos casas, de 18 de julio 1530 frente a la Iglesia del Cordón y Morales 2560 bis esquina Avenida Italia frente al Hospital Británico. Te fuiste separando despacio de todos y nadie tu presencia extrañó y te dolió. Y luego te sentiste tan lejos de casa que decidiste no volver. Y fuiste presa fácil de tus enemigos que pronto te engañaron y caíste en su red. Y ahora con tu cabeza y con hombros caídos añoras esos días cuando estabas con él. Y en este espacio que auspician los amigos de Óptica La Mesón, queremos compartir algunas noticias, especialmente compartir que la semana pasada, luego de una larga vida, una vida generosa, al servicio de la comunidad en los últimos años, se dedicaba a visitar enfermos, a llevar la comunión. Me estoy refiriendo a Luisito Lamarté Irazábal, que vivió su Pascua. Nosotros no nos enteramos en el momento. Fue un gran colaborador desde el primer momento de esta audición y también de la Asociación Civil Con los Brazos Abiertos. Siempre estuvo al servicio, a la disponibilidad. Nos unimos en la oración, en esa comunión de los santos, para que ya esté gozando Luisito de esa paz merecida y eterna, para que descanse de sus fatigas. Y como le decía una de las últimas veces que estuve con él, ya pronto no estarás en soledad, sino que estarás en compañía de aquellos fieles bienaventurados. Descansa en paz, Luisito, y gracias por tanto. También el jueves vivió su Pascua otro querido amigo, integrante de la dirección técnica del Círculo Católico. Me refiero al doctor Carlos Buono, al cual pedíamos muchas oraciones. Un hombre que defendió, trabajó por la vida de los niños por nacer. Nosotros, en lo que es personal, tenemos que agradecerle muchísimo a Carlitos, porque estuvo en las buenas y en las malas. Un hombre que dedicaba de las 24 horas del día 18 a los enfermos. En estos últimos tiempos de su enfermedad,
descubrimos en él también una fe profunda. Una fe sencilla pero muy profunda, sobre todo un amor muy grande a la Eucaristía. Eso lo mantenía y lo mantuvo hasta último momento con la esperanza de poder seguir haciendo algo más. Ese hombre que también tenía una familia, hijos, su señora. Cuando recibió el Santo Viático la semana pasada, los últimos días, nunca había visto a alguien con tanta alegría. Decir, ¡fa! ¡Qué suerte! Ya estoy pronto. Gracias también. Gracias por esa enseñanza de honrar la vida hasta los últimos momentos. Descansa en paz y ahora para que vivas en la plenitud del reino de Dios. Y oramos también por el consuelo de su familia, para que se sientan acompañados en la oración y también en la fe. Miguel, sí. Si me permitís, también quiero adherir unas palabras por el fallecimiento de las dos personas que tú has mencionado. Con el doctor Bono fuimos compañeros de guardia. Buono, no es bueno, no. Bueno. Sí, en el Círculo Católico, y con Luisito también muchísimos años nos conocimos durante el trabajo en la Pastoral de la Salud, así que a tus palabras quiero asociarme y transmitir también las sentidas condolencias a su familia. Laura. Tenemos los santos de la semana. El 31 de marzo, o sea hoy, es la fiesta de San Amos Profetas, un pastor que vivía al límite del desierto de Judá. No era miembro de ninguna escuela profética, simplemente Dios lo llamó, lo sacó de sus labores del campo y lo mandó a profetizar a Israel. Era el reinado de Jeroboam II en el año 783, uno de los momentos gloriosos del pueblo de Israel si se consideraban las cosas desde el punto de vista humano. Se vivía en paz y tranquilidad, el reino del norte gozaba de gran riqueza, pero el lujo de los grandes y poderosos era un insulto para la miseria del pueblo. El esplendor del culto encubría la ausencia de una religión verdadera. Y contra este problema fue que fue a profetizar San Amós. Cumplió con valentía el encargo de hablar claro para clarificar actitudes, aunque le llevaron, como no podía ser de otra manera, a sufrir acusaciones y persecuciones. El 4 de abril es la fiesta de San Benito Massarari, un santo del siglo XVI, del que siempre me hablaba mi esposo Pablo, porque hay una iglesia de San Benito, en Colonia. Muy recomendable. San Benito el negro, el Santo Negro, también le dicen Santo Negro. Sí, le dicen el negro o el moro, le dicen. Que es impresionante la cantidad de ofrendas que hay de gente que le pide a este santo. Hay una devoción muy importante. ¿Es San Benito Palermo que le dicen también? No. San Benito Massarari. Sí, sí, Santo Negro, Santo Moro. Sí, bueno, la imagen es de un muchacho joven en negro, en esa parroquia que está en el Real de San Carlos, en Colonia. Realmente es muy linda, le tengo un cariño muy grande, y todos los que van ahí quedan con un sentimiento muy importante. Es más, en mi vida de fe, yo me crié en Colonia, y en mi vida de fe fue muy importante esa parroquia. Bueno, San Benito nació en Palermo, perteneció a la orden de los hermanos franciscanos menores. Lo llamaban el negro o el moro porque era hijo de padres africanos y esclavos, y él había nacido también en la esclavitud. De niño fue pastor, luego su amo lo liberó, compró un par de bueyes con sus ahorros y trabajó por su cuenta. Cuando tenía unos 20 y tantos años, se unió a un grupo de eremitas franciscanos, y a partir de entonces se convirtió en un seguidor del ejemplo de San Francisco de Asís. En el convento de Monte Pellegrino, a poca distancia de Palermo, como no había aprendido a leer ni a escribir, lo mandaron a trabajar a la cocina.
Fue un cocinero excepcional, parece que la historia culinaria hace memoria de los manjares que preparaba y la singularidad de este santo está en que además de ser buen cocinero era admirable por su piedad, su humildad y las curaciones milagrosas que realizaba. En el año 1578 lo eligieron superior del convento, a pesar de que tenía todas estas limitaciones, no tenía experiencia en el gobierno, no conocía las letras y en realidad había sido simplemente un cocinero. Él no quería aceptar, llegó a hacerlo al final por mucha insistencia y terminó siendo quien estableció la interpretación más austera de la regla franciscana. Luego terminó siendo maestro de novicios y, según cuentan, al final de su vida volvió a la cocina, que era lo que él amaba. La gente enferma venía a la cocina por miles, por cientos, para pedirle la curación por sus oraciones. Fue un hombre de una bondad extraordinaria y de una oración muy intensa. Y por último, esta semana, el 5 de abril, es la fiesta de San Vicente Ferrer, un santo que nació en el año 1350 en Valencia, fervoroso de la Virgen María, se hizo religioso en la comunidad de los Padres Dominicos y por su gran inteligencia, a los 21 años, ya era profesor de filosofía en la universidad. San Vicente se dedicó mucho a predicar, recorría el norte de España y el sur de Francia, el norte de Italia y Suiza, predicando incansablemente, y con estas prédicas obtenía enormes frutos espirituales, muchísimas conversiones, incluso entre los judíos y los moros. Parece que las multitudes se apiñaban, se juntaban enormes multitudes para escucharle, a donde quiera que él fuera. Tenía que predicar en campos abiertos porque no había un templo donde toda la gente que venía a escucharlo pudiera entrar. Tenía una voz sonora, poderosa y una pronunciación perfecta, pero además parece que una de los grandes misterios de la vida de este santo era que la gente lo entendía en otros idiomas. Él solamente hablaba en español, pero la gente lo entendía en otros idiomas. Alguna prédica en latín podía decir, pero en todos los idiomas la gente lo entendía. Invitaba incesantemente a recibir los sacramentos de la confesión y la comunión, hablaba de la Santa Misa y también insistía en la grave obligación de cumplir el mandamiento de santificar las fiestas. Tenía una vida muy pobre, muy austera, dormía en el suelo, iba caminando a todos lados y murió en plena actividad misionera un miércoles de ceniza en el año 1419. Y la anécdota que se recuerda de San Vicente Ferrer es la famosa del frasquito con agua bendito de una señora que vino a pedirle que la ayudara porque su marido discutía mucho con ella y él le dijo, era muy agresivo el marido con ella, él le dio un frasco de agua bendita y le dijo, bueno, cuando él empiece a insultarle, échese un poco de esta agua en la boca y no la trague hasta que él deje de ofenderla. Y bueno, con esa receta, como la mujer no podía contestarle, el marido se cansaba y no seguía peleando. Y bueno, ahí está aquello de beber el agua de San Vicente. Mira vos. Pablo, ¿algún comentario de la Sí, esta semana, estuvo actividad que hubo en el Club Católico? Sí, el 8M+20, el encuentro de mujeres protagonistas, que realmente fue muy interesante, porque fue a los 20 días del 8 de marzo, donde las localidades estaban llenas. Estaba lleno, y fue un evento católico en el sentido real de la palabra, o sea, católico y de nivel, o sea, de nivel y de abrazar a las mujeres, ¿no? De ese abrazar a las mujeres, celebrar a las mujeres, celebrar con las mujeres, pero sin excluir a los hombres. Había varios hombres, había católicos, había gente más de iglesia, gente no tan de iglesia. Un encuentro muy lindo, muy amplio, donde se recordó a tantas mujeres protagonistas en el mundo. Las que hablaron fueron Teresa Heller, habló sobre mujeres en el mundo y en la iglesia. Silvana Fiamele habló sobre mujeres en la historia y la cultura de América Latina, donde repasó a toda toda una cantidad de mujeres muy importantes, muchas de las cuales pasaron por acá. O vivieron acá. Entonces nuestra querida Nazaria Ignacia y tantas mujeres que hicieron
tanto y con cosas muy, muy simpáticas, algunas católicas y otras no tan católicas. Mujeres importantes para la revolución norteamericana, sudamericana, norteamericana, mujeres que fueron importantes aún en épocas de guerra, que marcaron el rumbo de la historia. Mujeres muy importantes de todas las épocas. Realmente muy interesante y muy ¿Y quién fue la otra persona? Después mujer uruguaya, Juana de América. Bueno, Laura estuvo hablando de Juana de Barburú, contando esa faceta católica de Juana de América, que muchos la ignoran, no la quieren ignorar, ¿no? Contando cosas tiene cosas preciosas, Juana, ¿no? Tiene poesía, sí, páginas dedicadas a la Virgen que son de una belleza tremenda. Algunas de esas frases están recogidas en un videíto que subimos en la página nuestra, en Facebook, que la podemos compartir con los brazos abiertos. Bueno. Y sobre todo al final, bueno, hay unas cuantas frases sobre la Virgen. Tiene cosas hermosas escritas sobre la Virgen. Muy devota a la Virgen del Perpetuo Socorro. Exacto, porque ella llevaba la edición príncipe de sus libros, la llevaba como ofrenda a depositar en el altar de la parroquia de allí, de la calle Tapes, que ella le decía mi hermosa iglesia del Arroyo Seco. Era donde ella se había casado, además, también esa. Que su padrino había sido Juan Zorrilla. No sé si es cierto o no eso, la verdad que no lo he podido, sí, pero se habla, sí, se dice, sí. Sí, bueno, las frases que ella tiene a la Virgen, realmente yo le decía a Laura que qué lindo sería que a alguien se le ocurra hacer un proyecto para musicalizar esas las expresiones a la Virgen, porque tiene una belleza. La verdad que si es eso, no hay interés. No hay interés. Cuidado. Lo interesante fue de lo de Laura, que fue como que otra persona que habló, además de estas mujeres que estuvieron, estuvo Juana de Barburú, porque era una mujer como ellas. Así, una mujer comprometida con su vida y con su fe católica, ¿no? A la cual tenemos que rescatar y a la cual tenemos una obligación como uruguayos, ¿no? No, y además porque es una mujer que se la ha difamado mucho, se ha inventado le han puesto historias. Un manto de sombra. Sí, y ella en realidad vivió los últimos años de su vida en la intimidad. Ella decía, mis últimos años me pertenecen, después de la pérdida de su marido, la pérdida de su madre, de las personas más cercanas, que a ella la afectó mucho. Eligió vivir porque siempre fue una mujer, como casi todos los escritores y los poetas en general, suelen ser personas más introvertidas y menos sociables de repente, y eligió, bueno, retirarse en la tranquilidad de su hogar. Y en los últimos tiempos ha habido toda una corriente iniciada con una novela y una obra de teatro, y ahora parece que van a hacer una película, donde se hizo especulaciones acerca de su vida que objetivamente yo creo que no tiene ningún fundamento. Estoy convencida de que no tiene ningún fundamento, y aún si lo hubieran tenido, no tienen nada que ver con el legado de Juana. Entonces, si hubieran sido verdad, que no creo que lo hayan sido, lo repito, creo que es muy mezquino, ¿verdad? Buscar lucrar con enchastrar a una persona que no tiene un descendiente directo que la defienda, que no tiene a nadie, no tiene familia porque tuvo un hijo solo y ese hijo a su vez no tuvo hijos. Entonces me parece que lo digno de los pueblos dignos, como decía Soler, no olvidan. Y una gran a sus amiga de grandes ella, como era personajes. Ollenar, creo que no falleció, Silvia Puentes de Silvia Ollenar. Puentes, que era la defendía siempre y era. Pero no, además incluso le hicieron denuncias, que sufría violencia doméstica por ahí, no sé qué. Sé que hay un reportaje muy lindo que ella le hacen cuando ella tiene 82 años de edad, está totalmente lúcida, que se la hizo nada más ni nada menos que Antonio Mercader. Y un extenso reportaje donde ella dice que es católica y una católica muy devota. Y bueno, y allí cuentan de que hasta la policía le hicieron denuncia, la policía vino a hacer una redada en la casa, a inspeccionar, porque le hicieron denuncias de que estaba siendo retenida contra su voluntad, y la encontró tranquilamente sentada, disfrutando de su calma, de sus últimos años, con alegría. Uno cuando pasaba por frente a la casa de ella, a veces se veía atrás de las ventanas, ella vivía frente al hospital militar. Al hospital militar, en las últimas etapas de su vida. Se la veía así como en la sombra,
que estaba atrás de la ventana. Por eso, entonces digo, todas esas cosas, la relación con su hijo también se decía, y ella hasta el final en ese reportaje decía, ay, qué lástima que no está Julito, le dice el periodista, me hubiera gustado que lo conociera, después le dijo, no, el periodista del punto, ¿usted sale? Claro que salgo, voy al Parque Rodó, voy a la Rambla con Julito, nos bajamos del auto, caminamos. Digo, una relación muy cercana, y el tema de la fe, cómo ella explica en el prólogo de Los Lores a Nuestra Señora, que es ese libro donde escribe cosas tan bonitas a la Virgen María, ella misma dice cómo de esa fe ingenua de la infancia, donde estaba la imagen en el cuarto de su madre, y era la ofrenda floral y la oración diaria a la Virgen, cómo ella fue madurando y encontrándose con María y generando otra relación completamente diferente, ¿no?, de la profundidad y de la madurez. O sea, si habrá cosas para decir de Juan. Claro, y una cosa muy interesante que tú rescataste es el tema de el que a los 25 años de la muerte de su marido, luego de 27 años de casado, a los 25 años le dedica un libro a su marido. Que se llama Elegía. Quiere decir que ese hecho de que la mujer que estaba... O sea, una de las tantas como que tira por tierra una imagen de un marido golpeador, de una mujer liberada que después tiene otra. Bueno, tira por tierra varias cosas. Varias cosas han querido encaparar a que todos somos cerdos del mismo chiquero. A María Eugenia y a... Claro. Bueno, independientemente de que si tuvo o no tuvo, si su vida hizo o no hizo, ¿qué nos importa hoy cuando tenemos un legado tan grande? Y cuando hay de una tantas mujer pocas tan pruebas grande? para firmar una cosa tan... ¿no? Tan infamante, y que al revés. Bueno, así que fue unas buenas actividades. Precioso, precioso. Bueno, vamos, ya nos está quedando. Vamos a ese cortecito y venimos con la presentación del círculo y con el doctor Miguel Ángel Nahuar. Este espacio es una presentación de Librería Paulinas, un centro al servicio del Evangelio y la cultura, donde encontrarás material de formación humana y cristiana, pastoral, litúrgica para todos los niveles. Librería Paulinas, Colonia 1311 Casi Yaguarón, teléfono 968-20. Presentó Óptica La Mesón. En sus 90 años ofrece una amplia variedad de lupas con un 20% de descuento. Este espacio es presentado por... Si tenés entre 18 y 20 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 800 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. Bendito Cordero de Dios, que quitas pecado y dolor. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de Miguel, la frutilla de la torta. Bueno, no. Y no me digas no el exageres tiempo tanto. apremia. No, como siempre disfruto de todo lo previo, del comentario del Evangelio, de todo lo que nos informó Juan Pablo y Laura. Hace tiempo me tiene inquieto, empezando por mí,
la invitación que nos hace la Iglesia en Cuaresma a la conversión. Tal vez, es una palabra no siempre usada en su correcto sentido. Un pensamiento nos lleva a quienes llevamos tantos años dando charlas. Si llevamos tantos años será porque nos escuchan, así que agradecemos esa amabilidad. A diario olvidamos lo que a diario consideramos sabido y no lo repetimos. Volver sobre la Cuaresma como tiempo de conversión es una realidad, es una invitación que la Iglesia, la Santa Madre Iglesia, lo repite año a año. Entonces nosotros tenemos que ver en Cristo cada vez más la figura, lo que significa y lo que es su realidad divino-humana, para de esa manera vivir nosotros la plenitud de la humanidad de Cristo y la plenitud de la divinidad de Cristo. Cuando nos referimos a Jesús y al Evangelio de la Iglesia, sabemos muy bien que la palabra de Dios, al igual que la semilla, tiene un germen de vida. Y cuando nos alejamos de ella, perdemos la vida. Esto es lo que lamentablemente nos pasa en lo personal a cada uno de nosotros. Tal vez a ustedes, amables oyentes. No es infrecuente que sintamos la sensación de haberse vivido yo no sé si una desaparición, pero sí que nuestra fe se queda un tanto apocada. Tengo fe, pero aumenta mi fe. Todo eso nos lleva a que muchísimas veces rechazamos la posibilidad que permanentemente el Espíritu Santo está poniendo en nosotros y nos dejamos tentar por el maligno. Seguimos más las huellas de Satanás que las huellas de nuestra unión con Dios y las huellas de que nuestra Iglesia nos señala. Es común encontrar expresiones que se repiten de larga data. ¿Y cómo voy a creer en la Iglesia con todos esos pecadores que van a ella? La Iglesia es santa, pero compuesta por pecadores. Es santa porque Jesús la santifica, el esposo que la transforma en inmaculada. Es decir, no somos nosotros los que hacemos la Iglesia, es la Iglesia que nos hace a nosotros. Y ahí está la gran diferencia. Cuando nosotros, por una tentación humana, buscamos disminuir lo que la Iglesia es, achacándole las limitaciones, la falta que cada uno de sus componentes tenemos. Muchas veces nos pasa, como la parábola del hijo pródigo, muy bien comentada por Miguel, y como decía él, siempre es corto el tiempo que hay para dedicarle a ella. Nos sentimos como el hijo, como el hermano mayor. Nosotros estamos en el comportamiento exacto y el otro está en lo que no corresponde, ¿no? Entonces, en insertarnos en Cristo, en hacer la conversión que la Cuaresma nos llama, nos permite ubicarnos en la actitud solidaria, en vivir a los demás como hermanos. Fíjense que la palabra del hijo pródigo dice, ese hijo tuyo ni siquiera lo llama mi hermano. Qué realidad que es que estamos viviendo permanentemente. No sentimos al otro como un hermano, como un hijo de Dios. ¿Y por qué es eso? Tal vez que la respuesta es muy sencilla, pero muy profunda. Cuando no tenemos a Dios como Padre, perdemos el sentido de la fraternidad. Y entonces no tratamos a los otros como hermanos, sino como algo, ya no es alguien que nos puede perjudicar o favorecer. Y la Cuaresma tal vez nos recuerda, entre las muchísimas cosas, de ese maravilloso santo que es San Pablo. Predica a tiempo y a destiempo. Es decir, no perder este tiempo que pasa. No dejarnos atrapar
por situaciones que aparentemente nos entusiasman. Una sociedad proclive a exteriorizar, pero muy poco a interiorizar. Y revisar eso porque nos toca también a nosotros. Una expresión que uso mucho con los jóvenes. Cuando hacemos referencia a cosas que no están bien en el mundo, tenemos que pensar qué es lo que nos toca a nosotros. El Padre Nuestro al final nos dice, y líbranos del mal y no nos deje caer en la tentación. El Papa Francisco nos pide llevar la palabra de Dios a las periferias mundanas y a la periferia dentro de la iglesia. Aquellos que no conocen a Dios, porque no han tenido la posibilidad de que se les anuncie. Pero aquellos que habiéndolo conocido, que habiendo participado incluso dentro de la iglesia, se han alejado de ella. Es decir, llevar la iglesia y la palabra de Dios a todos los rincones, a todas las periferias. Insiste mucho el Papa Francisco con una expresión que cada vez que la medito me hace reflexionar muy profundamente. La iglesia no es una ONG, no es una organización no gubernamental, sino que la iglesia es la que nos permite una conversión, una adhesión a Cristo que destruye la acción disolvente del pecado. Y vaya si es verdad esto. El pecado hoy ha sido borrado. Ya nadie siente que es pecador. Simplemente al alejarnos de Dios y al alejar a Dios de nuestra vida, el pecado desaparece. Y como sabemos muy bien, el pecado es la casa de la muerte. Todo esto configura actitudes que nosotros tenemos que revisar en este tiempo de Cuaresma. No dejarlo pasar, como quien dice, inadvertidamente, sino tomar conciencia de lo que la Iglesia nos pone, lo que la Iglesia nos ayuda a que cada uno tengamos esa posibilidad diaria. Y ahí está, amables oyentes, ese significado de la palabra conversión. Tenemos que convertirnos diariamente. Como decíamos, la palabra de Dios es vida. No es una cosa estática, sino que acompaña toda nuestra existencia y acompaña todos los acontecimientos humanos y personales y comunitarios. Sentir que tenemos una necesidad permanente de volver siempre a esa actitud de cambio, de metanoia, pero no un cambio para hacer otro, sino un cambio para reafirmarnos en nuestra identidad, porque la vida es un permanente cambio y vivir es cambiar cada día, pero cambiamos dentro de una identidad, vivir plenamente nuestra identidad cristiana. Y no puedo finalizar la participación de esta conversación de hoy sin hacer alusión que el próximo martes 2 de abril se cumple la fecha de fallecimiento, de la muerte de San Juan Pablo II en el 2005. Papa, que solamente su nombre nos hace sentir admiración. San Juan Pablo II nos toca muy profundamente a cada uno. No vamos a hablar así, simplemente señalar, en primer lugar, un papado muy largo, y en segundo lugar, que recorrió prácticamente todo el mundo. Y en lo que me es personal... ¿Cuántos años hace? ¿Cuántos años? En 2005 falleció. Sí. Así que tenés que sacar la idea que van 14 años. 14 años. Pasa el tiempo, ¿eh? Es que pasa que lo tenemos tan presente que no nos damos cuenta que han pasado 3 años. Y el lunes pasado se celebró el Día del Niño por Nacer. Y entonces, personalmente me llega muy de cerca esta celebración a la cual he participado directamente en sus primeros años. El 3 de abril de 1994 falleció el profesor Jérôme Lejeune, profesor de genética fundamental, quien luchó enormemente contra el aborto. Tan es así que él mismo lo afirmaba, que no le dieron el premio Nobel de Medicina por haberse opuesto al aborto. Defensor de la vida,
Recuerdo en su última conferencia en noviembre de 1993 en el Vaticano, cuando fuimos por la Pastoral de la Salud, presidida por el padre Vitale, a Roma en la octava conferencia. La conferencia de Leyen llevó por título En las fronteras de la genética. Y me acuerdo que cuando terminó, el público aplaudía de pie y el cardenal Fiorenzo Angelini, en un gesto espontáneo, él mismo lo declara después que le brotó espontáneamente, lo señaló y le dijo: «He ahí el cantor de la vida». Leyen fue un defensor de la vida, fue un defensor de los niños con dificultades, tuvo un especial amor y una dedicación a los niños Down, es decir, él estudió y descubrió la alteración del cromosoma 21, la trisomía que era responsable del síndrome de Down. Lo hizo en 1959 y a partir de ese momento se llama síndrome de Down-Leyen. Con esto finalizamos nuestra participación de hoy y, como siempre, decimos a cuenta de mayor cantidad, agradeciendo a la audiencia la atención dispensada, la apertura de las puertas de su casa y del corazón, agradeciendo a Joaquín la colaboración desde los controles técnicos. Le decimos con todo cariño hasta el próximo domingo, si Dios quiere. ¿Nos vamos despidiendo? Feliz domingo para todos. Muy feliz domingo, que tengan una semana con muchas bendiciones. Este espacio fue presentado por... En Círculo Católico seguimos creando planes que se adaptan a vos. Si tenés entre 21 y 24 años y no sos socio FONASA, en Círculo Católico, por solo 1.200 pesos al mes, podés tener la mejor mutualista con los mejores beneficios. Conocé las condiciones en circulocatólico.com.uy, en nuestras redes sociales o llamando al 1870. Círculo Católico, estamos con vos. Cobertura total de asistencia médica. En el templo abandonado, sintió que le decían: ven, sígueme. Quiso escapar, quiso luchar, Nazaria al final su amor lo entregó. Repartirse entre los pobres, dar la mano a los caídos, animar a los... Padre, protege a quienes te suplican, sostén a los débiles y vivifica siempre con tu luz a quienes caminan en las sombras de la muerte. Con tu clemencia, apártalos de todo mal y hazlos llegar a la plenitud de tus bienes. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendigamos y oremos por cada uno de nuestros hermanos y muy especialmente a los queridos enfermos, por aquellos que están solos o se sienten abandonados, por los que tienen pensamientos suicidas, por los que están privados de la libertad, por los que lloran la partida de un ser querido. A todos, que la bendición de Dios, Padre Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Hasta el próximo domingo, Dios mediante. Adelante, siempre adelante. De cada uno está el de participar de la belleza, la dulzura y la felicidad de sentirse hijos de Dios. Cuando nace un nuevo día, hay que dar gracias a la vida. Hay luego que seguir viviendo con esperanza, con solidaridad, con los brazos abiertos.